Hola a todos, bienvenidos al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria. Yo soy Vicky Carabalí y aquí estamos leyendo la Palabra de Dios todos los días. Hoy vamos a tener una lectura muy importante que son los 10 mandamientos en los capítulos del 20 al 22 del libro de Éxodo. Así que vamos a tener 3 capítulos para hoy. Pero como siempre, antes de comenzar con nuestra lectura, tenemos que entregar esto en las manos del Señor y solicitar la presencia del Espíritu Santo. Así que acompáñenme a orar. Amado Padre, vengo delante de ti en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, sabemos que solamente tú eres el proveedor del Espíritu Santo. Te rogamos que nos envíes su presencia para poder comprender tu santa palabra, para que sepamos qué es lo que debemos poner por obra. Ayúdanos, Padre, a comprender, no desde nuestra mente ni de nuestra inteligencia, sino desde nuestro corazón, porque lo tuyo es espiritual, no es carne. Y así queremos entenderlo. Señor, ayúdanos a creer cada una de tus palabras fielmente, porque sabemos que no son leyendas, no son cuentos, son reales. Te rogamos, Señor, ayúdanos a creerlas tal cual, porque eso aumentará nuestra fe. Te ruego en este día, Señor, abre nuestros corazones con entendimiento espiritual. Ayúdanos a interiorizar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a saber cuál es tu propósito en nuestras vidas. Te rogamos, Padre amado, todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Antes de comenzar quería comentar sobre los recursos bíblicos. Estos recursos ustedes los tienen disponibles en el grupo de Telegram. Aquí tenemos el plan de lectura del mes de enero y algunos recursos que ustedes pueden utilizar para enriquecer sus apuntes bíblicos. Por ejemplo, estos calendarios que están aquí es para que ustedes vayan tachando qué día están siguiendo la lectura. También obtendrán lo que es la guía de estudio bíblico. También está ahí para que ustedes lo puedan descargar e imprimir y que finalmente les tiene que quedar en esta forma de tarjeta. ¿Qué otro recurso tienen? Pues hay datos importantes que ustedes van a necesitar para apoyar sus apuntes bíblicos y bueno, este y otras cosas más la tienen en el grupo de Telegram. Eso quería aclarar para que aquellas personas que me están preguntando pues lo sepan. Bien, decíamos que vamos a ver el resumen de lo que vimos ayer. Vimos el capítulo 17, 18 y 19 del libro de Éxodo. El capítulo 17 nos habló sobre el agua de la roca y la victoria sobre Amalek, sobre los amalecitas. Dios hace que fluya agua de la roca para calmar la sed del pueblo y los israelitas derrotaron a los amalecitas en batalla. En Éxodo 18 vimos el consejo de Jetro a Moisés. Jetro es el suegro de Moisés. Al principio también lo vimos como Reuel. Es la misma persona. Bueno, el suegro de Moisés le aconseja cómo debe impartir justicia y liderazgo sobre el pueblo. Y Moisés lo aplica de forma efectiva. Y en Éxodo 19 vimos el pacto de los israelitas en el Sinaí. Dios les propone un pacto y además les entrega los 10 mandamientos por medio de Moisés. Esto lo vamos a ver ya más concretamente en la lectura de hoy. Y eso es lo que vimos el día de ayer en los capítulos 17, 18 y 19 del libro de Éxodo. Hoy vamos a comenzar con Éxodo 20, así que abran su Biblia en el capítulo 20 del libro de Éxodo y apliquen su guía de estudio bíblico mientras van subrayando. Aquí hay bastante que subrayar porque hay bastante que aprender. Vamos a seguir la lectura en Éxodo 20. Éxodo 20. Los 10 mandamientos. Habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo,
ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El terror del pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Moisés respondió al pueblo: No temáis, pues Dios vino para probaros, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis. Y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo. No os hagáis dioses de plata ni dioses de oro para ponerlos junto a mí. Me harás un altar de tierra y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzas tus herramientas sobre él lo profanarás. Tampoco subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Éxodo 21. Leyes sobre los esclavos. Estas son las leyes que les propondrás. Si compras un siervo hebreo, 6 años servirá, pero al 7º saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Si su amo le dio una mujer y ella le dio hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Pero si el siervo dice: Yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta o al poste y le horadará la oreja con lesna, así será su siervo para siempre. Cuando alguien venda a su hija como sierva, ella no saldrá libre como suelen salir los siervos. Si no agrada a su señor, por lo cual no la tomó como esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la deseche. Pero si la desposa con su hijo, hará con ella según se acostumbra con las hijas. Si toma para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas le provee, ella saldrá de gracia sin dinero. Leyes sobre actos de violencia. El que hiera a alguien haciéndolo así morir, él morirá. Pero el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguien se enoja contra su prójimo y lo mata con alevosía, de mi altar lo apartarás para que muera. El que hiera a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que secuestre una persona y la venda, o si es hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Además, si algunos riñen y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muere, sino que después de guardar cama se levanta y anda por fuera, apoyado en su bastón, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le pagará por lo que estuvo sin trabajar y hará que lo curen. Si alguien hiere a su siervo o a su sierva con un palo y muere entre sus manos, será castigado. Pero si sobrevive por 1 día o 2, no será castigado, porque es propiedad suya. Si algunos riñen y hieren a una mujer embarazada y ésta aborta, pero sin causarle ningún otro daño, serán penados conforme a lo que les imponga el marido de la mujer y juzguen los jueces. Pero si le causan otro daño, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente,
mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Si alguien hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo daña, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hace saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará en libertad. Si un buey cornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, el buey será apedreado y no se comerá su carne, pero el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey acostumbraba a cornear y su dueño no lo hubiera guardado, aunque se le hubiera notificado, y mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le es impuesto un precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le sea impuesto. Haya corneado a un hijo o haya corneado a una hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey cornea a un siervo o a una sierva, su dueño pagará 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Si alguien abre un pozo o cava una cisterna y no la tapa, y cae allí un buey o un asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y el animal muerto será suyo. Pero si el buey de alguien hiere al buey de su prójimo causándole la muerte, entonces venderán el buey vivo y se repartirán el dinero, y también se repartirán el buey muerto. Pero si era notorio que el buey acostumbraba a cornear y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Éxodo 22. Leyes sobre la restitución. Cuando alguien robe un buey o una oveja y los degüelle o los venda, por el buey pagará 5 bueyes y por la oveja 4 ovejas. Si el ladrón, sorprendido forzando una casa, es herido y muere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si es de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tiene con qué, será vendido para pagar lo robado. Si lo robado, sea buey, asno u oveja, es hallado vivo en sus manos, pagará el doble. Si alguien hace pastar en un campo una viña y mete su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prenda fuego y al quemar espinos se quema también mieses amontonadas o en pie o un campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguien dé a su prójimo plata o alhajas a guardar y las roben de la casa de aquel hombre, si el ladrón es hallado pagará el doble. Si el ladrón no es hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, ya se trate de buey, asno, oveja, vestido o cualquier cosa perdida, cuando alguien diga «esto es mío», la causa de ambos vendrá ante los jueces, y aquel a quien los jueces condenen pagará el doble a su prójimo. Si alguien da a guardar a su prójimo un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal, y éste muere, es estropeado o robado sin que nadie lo vea, juramento de Jehová mediará entre ambos de que no metió sus manos en los bienes de su prójimo. Su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Pero si le fue robado, resarcirá a su dueño. Y si le fue arrebatado por una fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguien toma prestada una bestia de su prójimo y es estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Leyes humanitarias. Si alguien engaña a una joven que no ha sido desposada y duerme con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quiere dársela, él le pagará conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no la dejarás con vida. Cualquiera que cohabite con una bestia morirá. El que ofrezca sacrificio a otros dioses en vez de ofrecérselo solamente a Jehová será muerto. Al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirlos y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi furor se encenderá y os mataré a espada. Vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como usurero ni le cobrarás intereses.
Si tomas en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque sólo eso es su abrigo, el vestido para cubrir su cuerpo. ¿Con qué dormirá? Y cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No ofenderás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás en traerme la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Me seréis hombres santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Amén. Vamos a ver cómo resumimos un poco lo que hemos escuchado hoy. Éxodo 20 habla sobre los 10 mandamientos. Una de las veces que la Biblia habla sobre los 10 mandamientos. Aquí vemos que la ley salió de Dios y no del hombre en el versículo 1. Además dice: yo soy el Señor tu Dios. Esta frase nos muestra toda la autoridad que el Señor tiene sobre nosotros para decretar leyes. Y además, en una de esas muestras de poder, sacó a Egipto de la esclavitud. Versículo 2. Un apunte aquí es que los 4 primeros mandamientos están relacionados de nuestra relación con Dios, y los 6 siguientes están relacionados con el resto, con el prójimo y con nosotros mismos. Y ahora vamos a ver los 10 mandamientos un poquito más extendido, porque hay cosas que debemos explicar un poco, ya que debemos saber cómo se aplica a nuestra vida actual. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 3. Cuando dice delante de mí, quiere decir que no debemos anteponer nada al Señor. Por ejemplo, fama, dinero, familia, parejas, nada de eso debe estar antes que el Señor. Todo lo que pongamos antes que Dios está infringiendo este primer mandamiento. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen. Imagen significa estatuas, ídolos, fotografías, artefactos. Esto está prohibiendo la fabricación de imágenes. No dice solamente que las tengas y las veas. No, dice que no las fabriques. No harás imagen. No fabricar imágenes. Esto es lo que está diciendo claramente este mandamiento. No hacer quiere decir no fabricar imágenes. Además dice que no debemos honrarlas ni inclinarse ante ellas, porque esto sería abominable para el Señor, y además el que desobedezca este mandamiento tendrá como consecuencia la maldición hasta la 4ª generación, y sin embargo el que obedezca tendrá misericordia a millares. Lo podemos leer en versículo del 4 al 6. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Con esto no significa solamente que no debemos jurar en nombre de Dios, sino también quiere decir que debemos cumplir las promesas que le hemos hecho, los votos que le hemos hecho al Señor. También se refiere a hablar con reverencia del Señor. No debemos utilizar el nombre de Dios como muletilla, ni debemos hablar blasfemias o maldiciones utilizando el nombre de Dios. Versículo 7. El cuarto mandamiento dice: guardar el día de reposo. El día de reposo contemplaba desde el viernes a la caída del sol hasta el sábado la caída del sol. Este mandamiento es de carácter cultural y no moral. No hay ningún versículo en el Nuevo Testamento que mande a guardar el sábado. Por lo tanto, es uno de los mandamientos que ya no están en vigencia absoluta. Simplemente debemos guardar el día del Señor, que según el Nuevo Testamento es el día domingo. Pero bueno, esto es una percepción personal. No quiero entrar en ese tipo de apologética. Quinto mandamiento: honrar padre y madre. Esto no solamente quiere decir respetarlos, sino quiere decir obedecerlos, no avergonzarlos, no hablar mal de ellos, cuidarlos, perdonarlos si es el caso, porque nadie es perfecto, y en ningún caso se puede deshonrarlos, porque este mandamiento es el primer mandamiento con promesa y está confirmado en Efesios 6, versículo 2. Larga vida y prosperidad es lo que nos dará respetar a nuestros padres. Lo leemos en el versículo 12 de este capítulo. Sexto mandamiento: no matarás.
Se refiere a no matar al prójimo, pero también se refiere a nosotros mismos. Es decir, no debemos hacer nada que nos perjudique ni en la salud, ni nuestra libertad, ni, por supuesto, ni nuestra vida. Pero debemos saber que en una guerra no está prohibido matar ni en defensa propia. Y esto lo digo porque algunas personas lo han preguntado. Dios dio al gobierno la autoridad de usar la fuerza mortal. En Romanos 13:4 lo podemos leer, donde Jesús también amplía en Mateo capítulo 5 de los versos 21 al 22. Así que no matarás es un poquito amplio. No matarás a nosotros mismos ni al prójimo, pero en guerra está permitido. Verso 13. El séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. El Señor se refiere a la castidad antes del matrimonio, también se refiere a la fidelidad dentro del matrimonio, y Jesús también lo explica en Mateo 5 del 27 al 30, que el adulterio comienza en el corazón. Con tan solo desear al hombre o la mujer del prójimo, ya estamos cometiendo adulterio. La fidelidad es mucho más importante que otros mandamientos. Ser fiel a Dios trae bendiciones, lo contrario trae maldiciones. Versículo 14. Octavo mandamiento dice: no hurtarás. No solamente se refiere a no robar, sino no debemos derrochar dinero, porque eso quiere decir que no estamos robando a nosotros mismos. Robar a los demás no solo es quitarles sus pertenencias, sino también es excederse en el precio. Si tú estás vendiendo algo y subes excesivamente el precio, estás infringiendo en este mandamiento de no hurtar. De igual forma, si disminuyes la calidad del producto, también estás infringiendo en este mandamiento. No devolver lo que encontraste, no pagar las deudas o no pagar los salarios. Todo este tipo de cosas infringe en este mandamiento. Versículo 15. Noveno mandamiento dice: no hablarás contra tu prójimo. Es decir, no levantarás falsos, no mentirás, no engañarás, no hablar mal de otros o de ti mismo. Hablar de cosas que ignoras, difamar, estar entablando chismes. Estás infringiendo el mandamiento de no levantar falso testimonio. En versículo 16 lo leemos esto. Décimo mandamiento dice: no codiciarás. No debemos desear lo que Dios no nos ha permitido tenerlo. Además, desear lo que los demás tienen, pero ya no solamente desear que lo tengamos, sino desear que esas personas no lo tengan. Eso está mal, eso estamos infringiendo este mandamiento. Desear en exceso algo que no necesitamos, eso es codiciar. Versículo 17. Bueno, con todo esto creo que ya cada uno podemos hacernos nuestro propio examen de conciencia, a ver dónde estamos fallando y qué debemos aplicar para mejorar. Y ese era el resumen del capítulo 20 de Éxodo. Éxodo 21, este capítulo habla sobre las diversas leyes que actualmente no son aplicables. Por ejemplo, las leyes sobre los esclavos del versículo 1 al 11, las leyes sobre los actos de violencia, versículos del 12 al 25. Los actos de violencia ahora están totalmente regulados, así que estas leyes específicas no aplican. También habla sobre las leyes sobre las responsabilidades de amos y dueños, versículos del 26 al 30. Estas leyes, como les digo, no son aplicables y ya no tenemos esclavos, y las leyes de ojo por ojo, vida por vida y todo esto ya están totalmente reguladas por las autoridades que el Señor ha puesto sobre nuestros países, así que no son aplicables, pero es bueno saber y conocerlas. En Éxodo 22 vemos también más leyes, como las leyes sobre la restitución de las propiedades robadas. Actualmente no se aplica, versículos del 1 al 15. Leyes también humanitarias contra hombres que engañan a mujeres para tener relaciones sin intención de casarse, versículos del 16 al 17. También habla sobre la hechicería y podemos englobar aquí la lectura de cartas, el horóscopo, amuletos, cuarzos, etcétera. Todo este tipo de cosas son energía oculta, como el yoga, el reiki, todo este tipo de cosas de energía oculta están prohibidos. Se considera como hechicería, que son abominación para el Señor, y se castiga según lo que dice la palabra de Dios con la muerte. Versículo 18. Está prohibida la zoofilia, que sería el sexo con animales. Versículo 19. Está prohibida la idolatría, es decir, ofrecer cualquier tipo de sacrificio a dioses ajenos. Y cuando nos referimos a Dios, estamos hablando de cualquier ser sobrenatural al cual le rendimos
culto y se honra o se venera. Eso sería un dios. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos para un ser sobrenatural que no sea nuestro Dios, pues está mal. Versículo 20. Y estas leyes están penadas con la muerte. También habla sobre la ley que exige ver por los pobres con misericordia. Versículo 21 al 24. Ley contra la usura. Versículos 25 al 26. Respetar a las autoridades. Versículo 28. Ley de entregar a Dios lo que es de Dios. Versículo 29 al 30. También nos dice que no debemos comer animales muertos por causas naturales. Versículo 31. Bien, todas estas leyes que hemos visto hoy ya están actualizadas en el Nuevo Testamento. Esto es por conocimiento general y por conocer la base de dónde vienen todas las leyes que cuando vino Cristo se establecieron como nuevas. Y bueno, eso es el resumen de hoy de los 3 capítulos que hemos visto. Y ahora vamos a dar gracias a Dios por permitirnos leer su santa palabra. Amado Padre, vengo delante de ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias, la honra y la gloria, Señor, por permitirme un día más leer tu palabra. Gracias, Señor, porque tu perfecta voluntad se cumple en nosotros y te rogamos, amado Padre, que nos acompañes cada día, que el Espíritu Santo esté sobre nosotros para que podamos conocer tu voluntad, tu verdad y que también podamos ponerla por obra. Te pido, amado Padre, en el poderoso nombre de Cristo, nos acompañes día a día hasta llegar al final de la meta, que es leer toda tu santa palabra en este año. Gracias, amado Padre, por mí y por todas las personas que están del otro lado de la pantalla. Acompáñanos el día de mañana. Te pido todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bien, ya hemos concluido con nuestra tarea de hoy. Espero que sea de utilidad para todos y cada uno de ustedes. No olviden que todos los recursos están en nuestro grupo de Telegram, Palabra y Vida Club. Accedan totalmente gratis y descarguen todos los recursos para que ustedes puedan enriquecer sus apuntes. También recuerden que en el grupo de Telegram es donde publico qué días hacemos los directos por Zoom, donde practicamos un poquito sobre cómo hacer nuestros apuntes bíblicos. Estoy encantada de hacer esta actividad, ya que de esta forma podemos conocernos un poquito mejor. Todos los datos están debajo del video para que ustedes no se pierdan detalle. Pues nada más, me queda solamente desearles que la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.